es, aún después de más, que organizamos desde la Comisión de Supervisión Académica, de acá de la carrera, el LMA. Bueno, hago unos anuncios parroquiales, igual para el presente me pido que haga la ITA, saben que hay una lista de distribución de información por las dudas que se llama Litoral Mate, por si alguien que esté en la reunión todavía no se haya adherido a esa lista, puede agregarse y le van a recibir notificaciones como esta charla, por ejemplo. Pasen. Bueno, estas charlas ya más o menos por las dudas si alguien no sabe de qué trata, sobre todo que hay gente de primer año acá presente. La idea de estas charlas es un poco mostrarle, sobre todo a los estudiantes que están transitando la carrera, posibilidades, posibles futuros, podemos decir así, y también realidades de gente que transitó ese camino, que estuvo en la misma situación que ellos, que ellas, y bueno, hoy ya está trabajando, y bueno, contar un poco cómo fue ese tránsito y qué están haciendo hoy, como para abrir un poco la cabeza, porque por ahí el título de la carrera por ahí no te dice exactamente qué vas a poder hacer como matemático, ¿no? Y bueno, a veces como no es matemática, y entonces, bueno, ese es el objetivo de estas charlas. Hoy nos va a hablar María Eugenia Martín, o Eugeni, como le decimos quienes la conocemos hace mucho tiempo. Ella ingresó hace varios años a la facu, ahora no voy a spoilear demasiado, conmigo, de mi camada. Pero bueno, ella era una genia, yo no, y ella transitó el camino mucho más rápido. Era de la que todos nos queríamos copiar si se podía. Así que, no voy a hacer toda la parte burocrática del protocolo de decir de que se recibió y qué sé yo, porque ella ya nos va a contar de eso probablemente en la charla. Así que bueno, sin más. Pero algo que quiero decir antes que arranque es que, sobre todo para los estudiantes que estén asistiendo, Euge va a hablar, supongo que ya no tiene drama que le interrumpamos, estamos acá con semipresencialidad, así que sin problemas. Si quieren hablar, pueden hablar y preguntarle lo que quieran en el medio de la charla. Y al final igual va a haber un tiempo, si por ahí como hay docentes presentes en la charla, por ahí los estudiantes les da un poco de vergüenza, hacia el final, que Euge también se está esperando, nos vamos, todos los docentes, y vos te quedás con ellos y con ellas, y quedan como mayor intimidad y te ponen a hacer preguntas que nadie escucha, y vos podés hablar mal de docentes o bien. ¿No se graba esa parte? Esa parte no se graba, así que ahí hay anonimato total. Así que bueno, sin más peros, Euge, todo tuyo. Dale, voy a compartir, o no se está viendo en mi pantalla, ¿no? Todavía no. ¿No? No. Compartí. Bueno, espera que tengo que ver acá, cómo era. Ahí se ve, y F11. ¿Está todo bien, Marce? Perfecto. ¿Perfecto? Sí. Bueno, entonces, primero, me gustaría agradecer a la Comisión de Supervisión Académica por la invitación, a Marce por haber hecho todo el contacto, y a todos ustedes que se hicieron un tiempito para venir a escucharme también. Muchas gracias por la presencia. Mi charla tiene como título "Cuando un intercambio te cambia la vida". Parece algo un poco exagerado. Tal vez algunos de ustedes ya hizo un intercambio y eso no cambió el rumbo de su vida, pero bueno, en mi caso fue lo que pasó, fue exactamente lo que pasó. El intercambio cambió todos los planes que yo tenía para mi futuro, y bueno, les voy a contar un poquito cómo empezó todo. Y cómo pasó acá. Ok, entonces como Marce ya comentó, yo empecé la licenciatura en matemática en el año 2002. Acá hay una foto de parte del grupo que empezó conmigo, Marce está acá también. Pero mi elección por la carrera empezó un poquito antes, más o menos por el año 2000, en un almuerzo en familia en la casa de mi abuela, un domingo. La foto es representativa, no es ni del 2000, ni la casa de mi abuela, ni nada de eso. En el año 2000 yo estaba en cuarto año del secundario, terminando cuarto año, pasando para quinto, y bueno, es lógico en esas comidas familiares, una de mis tías me pregunta qué voy a estudiar, si yo sabía que iba a estudiar
después en la facultad. Y bueno, yo le dije que yo no sabía lo que quería, sabía que me gustaba matemática y que era lo único que me gustaba, y que podía hacer alguna carrera de ingeniería, que tenía bastante matemática, pero también tiene la otra parte de la ingeniería que a mí no me gusta, a mí me gustaba no más matemática. La otra posibilidad que estaba pensando era el profesorado en matemáticas, pero no me veía como una profesora de secundario, y para estudiar el profesorado uno tiene un montón de materias pedagógicas que tampoco me gustaban, a mí me gustaban solamente matemáticas. Entonces yo no sabía qué podía hacer. Para mi suerte, esta tía mía trabajaba en la FIC, y ella me dijo, ¿y por qué no estudias licenciatura en matemática? Y yo le dije, porque no tengo la menor idea qué es eso, qué es lo que hace un licenciado en matemática, no sabía que existía esa carrera. Y al día siguiente, ella me trajo de la FIC un folleto de la licenciatura en matemática que tenía año por año, cuatrimestre por cuatrimestre, todas las materias que teníamos que se hacían en la carrera. Y yo miraba eso y decía, es esto lo que quiero, es exactamente esto, es matemática, pura matemática, y nada más que matemática. No había otra cosa que no sea matemática. Y bueno, y en ese momento fue que conocí la carrera y que dije, es eso lo que quiero estudiar. No sabía muy bien de qué iba a trabajar después, qué es lo que iba a hacer, pero sabía que estudiar como carrera era lo que estaba buscando y que no sabía que existía. Entonces, con esto quiero remarcar un poquito la importancia de la extensión, de la divulgación, de mostrar en escuelas a adolescentes qué es lo que se hace en la licenciatura en matemática, qué es lo que hace un matemático, qué se estudia, porque a veces, bueno, en mi caso, si mi tía no trabajaba en la facultad de ingeniería química, tal vez yo no me enteraba, porque en ese momento no había tantos proyectos de extensión, no había ese contacto tanto entre escuelas y universidades, o por lo menos en mi escuela no nos llevaban a ver carreras, no traían a nadie que nos hablara de esas cosas. Entonces, súper importante participar de esos proyectos, porque como yo, puede haber otras personas que les gusta la matemática, pero no saben que tiene una carrera que es específicamente matemática sin ser el profesorado, ¿sí? Volviendo ahora en el 2002, empiezo la carrera en ese año se hace en Santa Fe una UMA, y yo participo de esa UMA, no como organización ni nada, sino asistiendo a las charlas y demás. Ese año es súper tranquilo para mí, apruebo todas las materias, todo perfecto. En el año siguiente hay de nuevo otra, como todos los años, participo de la UMA en el año 2003. Nadie del grupo que había entrado conmigo iba a ir, se hacía en Córdoba, había que viajar, era diferente. Terminamos yendo Juan y yo, dos personas del grupo, y yo no sabía muy bien si iba, si no iba, porque al final está bueno cuando vamos un grupo grande y demás. Terminé yendo a esa UMA sin saber que iba a ser mi última UMA. Porque, bueno, yo no sabía lo que me esperaba después. Solo volví a participar en una UMA gracias a la pandemia, después de 17 años el año pasado, porque fue de forma virtual y pude participar. Entonces, para mi suerte, terminé decidiendo por ir ese año, y fue realmente la última en que participé presencialmente. Y sobre la UMA también quiero comentar que si pueden, participen, porque son eventos de matemáticas súper interesantes, la energía que se vive en esos eventos no se encuentra en otros lados. Quiero contar una historia en relación a las UMA, de una profesora acá. Yo vivo en Brasil, es una profesora de Curitiba, que en 2019 fue a hacer un postdoctorado a Mar del Plata, y ese año participó de la UMA. Y cuando volvió me dijo que le encantó, que nunca había ido a un evento de matemática que se viviera con tanta buena onda, con tanta energía como las UMA, y eso que en Brasil también hay un evento similar nacional de matemáticos y demás, y ella nunca la había pasado tan bien, se había divertido tanto en un evento de matemática como ella lo pasó en nuestras UMAs en Argentina. Entonces, no se las pierdan, es un consejo. Y bueno, ahí seguimos, viene el año de 2003, pasa también sin nada demasiado importante para
remarcar, y llega el año 2004 la posibilidad de hacer un intercambio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Existe aquí esa asociación de universidades del Grupo Montevideo, yo participo del programa Escala Estudiantil, de ese grupo de universidades, que lo que hacían era, llevaban estudiantes de una universidad, de un país, a que hicieran materias y pasaran un semestre entero en otra universidad, en otro país, de ese mismo grupo de universidades, y las materias que vos hacías durante ese intercambio, después te las reconocían a la facultad como si las hubieses cursado ahí. Y bueno, aprendías otros idiomas, estaba en contacto con cultura de otros países, con otras costumbres, era muy, muy completo, no solo en la parte académica, también en la parte cultural y social, ¿no? Y bueno, yo participo de ese intercambio en el año 2004 y vengo a Brasil, específicamente a la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp, al Instituto de Matemática, Estadística y Computación Científica, que es este de acá de la foto, y vengo acá, curso 4 materias, las apruebo, después me las reconocen en la FIC y demás, todo perfecto, todo corría normal, y en ese medio tiempo conozco a un brasilero que también estudiaba matemática, y empezamos a salir. Y estuvimos juntos por los próximos 14 años. Entonces es con ese hecho que comienza el cambio en mi vida a través de ese intercambio. Bueno, termino el intercambio, vuelvo a Argentina con la novedad de que estaba embarazada. Segundo gran cambio en mi vida. Y que no solo fue el rumbo de mi vida cambió, ¿no? A partir de ese momento, o sea, un montón de dudas sobre ser madre. Yo era muy joven, tenía recién 20 años cuando quedé embarazada, estaba en el tercer año de la licenciatura, y todo lo que significaba, ¿no? ¿Qué iba a hacer con mi carrera? Yo venía re bien, aprobando todas las materias, me iba bárbaro, qué sé yo, y de repente, ¿qué va a pasar? Voy a tener que parar unos meses después que el bebé nace, no voy a poder con todo, y si paro y después no vuelvo, porque es difícil una vez que uno deja, abandona por el motivo que sea, después tener coraje para volver y retomar de donde paró y demás. Aparte, mi hija iba a ser chiquitita por muchísimo tiempo y eso daba mucho trabajo, entonces ¿cuánto tiempo yo iba a parar? Y un montón de cosas más. En ese mismo año yo soy ayudante alumno, tengo una Centibeca, y Paloma estaba naciendo, y bueno, ¿qué iba a hacer? Bueno, la decisión que tomé en ese momento fue la de no parar. No me tomé ningún tipo de licencia de maternidad. Cuando Paloma nace en julio del 2005 eran vacaciones, y el semestre empezaba, ella nace el 26 de julio, el semestre empezaba, el cuatrimestre, el 8 de agosto, o sea, 2 semanas después de que ella nació. Y bueno, 2 semanas después de que ella nació, yo estaba ahí haciendo las materias. Claro que no hice todas las materias de ese semestre por ser una materia, pero también era ayudante alumno, entonces tenía que ir a dar esas clases, y también tenía la Centibeca que empezaba exactamente junto con el semestre. Entonces eran varias cosas también. Era ese mismo año, era suplente de la Comisión de Supervisión Académica, entonces fue como muchísimas cosas juntas, y uno tiene un montón de miedos y de dudas y de qué va a hacer. El padre estaba en Brasil y yo acá no, yo en Santa Fe con ella, entonces se me dio vuelta todo lo que tenía planeado para mi carrera, que era solamente recibirme. De repente estaba viviendo una situación que no sabía si iba a poder llevarla adelante. Y bueno, con mucho esfuerzo fui yendo. Cuando Paloma nació, a mí me faltaban nomás 8 materias para recibirme, y todas esas 8 materias eran del segundo semestre, tanto de tercero, de cuarto año, que fue cuando ella nació. Tercer año estaba en Brasil, y las materias se me quedaron un poco atrasadas. Entonces eran muchas materias para hacer en un único semestre, y bueno, lo que hice fue organizarme y empezar a rendir materias libres. Entonces en ese
verano rendí una materia libre, y para el año siguiente, para el 2006, en el primer semestre no tenía más materias para hacer, porque todas las que me quedaban eran del segundo, y vuelvo a Brasil, porque también yo tenía un novio en Brasil y una hija en Argentina, una familia que estaba separada, entonces vuelvo esos primeros 6 meses a Brasil. En Brasil estudio una materia, voy a las clases de una materia que después vuelvo y rindo libre en julio. Con eso ya me quedan 5 materias para el segundo semestre, y entonces en el 2006, en ese segundo semestre, hago las 5 materias juntas y finalmente me recibí ese año, acá, junto con Tete que no nos está viendo, pero igual lo voy a tener en cuenta, Tete. Tete es María Chara, no sé si ustedes le dicen Tete. Bueno, me recibo ese año, y bueno, y ahí estaba la cuestión, toda, tenía que hacer algo. Mi novia estaba en Brasil, yo estaba en Argentina con Paloma, y la familia tenía que juntarse en algún momento, entonces tomo la decisión de hacer una maestría en Brasil y de instalarme definitivamente acá. Entonces, a partir del año 2007, me inscribo, ¿no?, para hacer esa maestría en Campinas, pero para poder entrar a la maestría tenías que hacer un curso de verano. Entonces yo me recibo el 16 de diciembre del 2006, y el 4 de enero del 2007 empieza ese curso de verano, que era la materia álgebra lineal avanzada, y bueno, y de acuerdo a cómo te iba en esa materia en el verano, entrabas o no a la maestría, y tenías una beca o no, dependía de tu desempeño en ese curso de verano. Para situarnos un poquito, Campinas está por acá, Santa Fe está por acá, San Pablo, bueno, esto ya es todo Brasil. Este es el Instituto de Matemática, Estadística y Computación Científica de la Universidad de Campinas, visto de afuera. Antes había mostrado una foto del interior. Y la Universidad de Campinas, según un ranking, ahora este es un ranking del 2021, es la 4ª mejor universidad de América Latina. Entonces, no iba a ser fácil ingresar a la maestría, y yo me voy a vivir allá sin papá, mamá, hermanas que me ayudaban a cuidar a Paloma para que yo pudiera estudiar. Era yo, el papá, y ella chiquitita con 1 año y medio, y bueno, y empiezo ese curso de verano. Cuando estoy haciendo ese curso de verano, la primera prueba, bueno, estudiaba como podía, ¿no? El ritmo de un curso de verano es muy acelerado, porque una materia que se da en un semestre entero se da en 1 mes y medio. Entonces teníamos clases de lunes a viernes, de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de esa materia, y entonces era mucha materia para estudiar en poco tiempo, y yo encima tenía que llegar a casa y cuidar a mi hija chiquita. Y bueno, estudiaba como podía, hacía lo que podía, y en la primera prueba me saco un 7. Y ahí ya no me gustó, porque yo estoy compitiendo con otras personas para entrar a una maestría, para tener una beca, y un 7 no era una nota competitiva en ese momento. Entonces, medio que ya no tenía tantas ganas, pero bueno, seguí igual, ya estaba en Brasil, hacía lo que podía. Y bueno, un día conversando con uno de mis compañeros, no hablaba mucho porque no tenía tiempo, porque estaba en la clase y me volví a mi casa, y aparte también el tema del idioma, no hablaba muy bien portugués, entonces no charlaba mucho con mis compañeros durante ese curso. Pero bueno, un compañero me pregunta qué nota me había sacado en la prueba, yo le dije que era 7, y se sorprendió, y me dijo que era una de las notas más altas, que a todo el mundo le había ido muy mal. Entonces, bueno, eso me dio un poco más de energía, ¿no?, para seguir. Yo no sabía cómo le había ido al resto, yo pensaba que 7 no era una nota para competir, y resultó que al final, terminando el curso de verano, yo entro en la maestría en segundo lugar con beca. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto? Cómo soy inteligente, yo, qué bárbaro. No, la cuestión toda es, yo no podía dedicarme 100% a estudio, porque tenía otras prioridades también, pero ¿por qué que a mí me va bien en esta materia? Por la base que yo traigo de la Facultad de Ingeniería Química, básicamente es eso. Es la formación, son los profesores excelentes que tenemos en la facultad,
la exigencia que siempre tuvimos del tipo de pruebas que nos tomaban, cómo nos hacían pensar, cómo nos hacían todo en general. Y, o sea, los libros que elegían para las materias, todo nos dio una base, nos da a todos, a ustedes, me dio a mí, para que yo pudiera entrar a esa universidad sin ni siquiera dedicarme 100% de lo que yo me podía dedicar al estudio para poder cumplir ese objetivo. Entonces, eso es algo que tenemos que resaltar de la formación que nos da la carrera de licenciatura en matemática de la Facultad de Ingeniería Química. ¿Ok? Entonces, sigo con esto de acá. Empiezo la maestría en el año 2007. Ese mismo año, mi novio, el papá de Paloma, él empieza a trabajar en otra ciudad, entonces él se va a una ciudad que no quedaba lejos, pero tampoco cerca como para ir y venir en el día, entonces él se iba el lunes y volvía el viernes, y yo estaba haciendo la maestría con una nena de 1 año y 9 meses. Entonces, bueno, no me queda otra que ponerla en un jardín, entonces la beca que a mí me pagaban, caí en el banco y todo lo que a mí me pagaban iba para pagar el jardincito para que ella se pudiera quedar algunas horas en el jardín para que yo pudiera estudiar. Una otra situación que pasó durante la maestría en relación a estar sola con una nena chiquitita haciendo una maestría en otro país, sin ningún tipo de familia, ni siquiera el padre cerca, yo tenía que hacer una práctica docente obligatoria por el tema de la beca, y me dan una materia para que yo dé clase a la noche, de las 7:30 de la noche hasta las 9:30, hasta las 10 de la noche yo no llegaba a mi casa, y tenía que dar esa materia. ¿Y qué hacía yo con Paloma? O sea, tenía una nena de 1 año y 9 meses, ¿cómo me iban a dar una materia? Bueno, en ese año ya había cumplido los 2. ¿Qué hacía con una materia en nocturno? ¿Qué es lo que yo tendría que haber hecho? Tendría que haber ido a decir, mirá, no me podés cambiar la materia, dame otra, porque, o sea, había compañeros míos que tenían materias a la tarde, ¿cómo a mí me ponían en una a la noche? Si yo no tenía con quién dejarla, no había ningún jardín abierto, ni nada. Pero bueno, la estupidez del momento, yo dije, no, porque ¿qué van a decir? Ahí viene la Argentina con sus problemas de maternidad, está pesada, que qué sé yo, que qué se cree. Y me quedé callada, no fui a reclamar, algo que hoy, por ejemplo, no haría. Creo que una madre tiene ese derecho, alguien que está intentando estudiar y criar un hijo sola prácticamente, no les costaba nada cambiarme la materia con otro compañero que le había tocado a la tarde, y bueno, y que ellos pasaran a la noche. Lo que hice fue encontrar una especie de guardería que funcionaba a la noche, era algo nuevo, un concepto nuevo, que la idea era que los padres pudieran dejar al chico un par de horas ahí para poder ir a tomar algo, para poder ir al cine, para poder divertirse en pareja, y que alguien les cuidara a los chicos. Y bueno, la terminé dejando a ella en ese jardín, tuve que pagar más de lo que a mí me pagaban, para poder hacer esa práctica docente y tener con quién dejar a una nena chiquitita. Pero bueno, eso es algo que existía en Campinas, nunca más vi algo así en otro lado, una especie de guardería que funcionara a la noche, que vos podías pagar por horas, que el chico se quedaba ahí. Me vino bárbaro, pude hacer esa práctica, y finalmente en el año 2008 defiendo mi tesis, la verdad es una disertación, es de Cislava, mi orientadora. Paloma ya estaba grande así cuando defendí, y bueno, el título de mi tesis fue Propiedades homológicas de grupos ProP. No voy a hablar mucho sobre eso porque, como comenté, mi marido estaba viviendo en otra ciudad, entonces yo termino la maestría y me tengo que mudar a donde él estaba trabajando, entonces paso a hacer el doctorado en otro lugar y no continúo trabajando con este tema de los grupos ProP y demás, porque no había nadie en esa otra universidad que trabajara con lo mismo, entonces tuve que buscar un otro tema de investigación. ¿Y qué hacemos? Me mudo para San Pablo. Él estaba trabajando en Santo Andrés. Santo Andrés es una ciudad que queda en el Gran San Pablo. Él estaba también en una universidad, porque bueno, también es matemático, creo que ya lo comenté. Y bueno, entro a la Universidad de San Pablo para hacer el doctorado.
ahí sí, sin ningún curso de verano, nada, entro directamente, en primer lugar, y San Pablo, según el mismo ranking que les mostré ahora, es la primera universidad acá de América Latina, y la 26ª del mundo, según este ranking, aquí, estoy tapando con la flecha, pero dice, no sé si Saimago, Simago, no sé cómo se pronuncia. Coloco acá algunas informaciones sobre la Universidad de San Pablo, porque cuando fui a Santa Fe a dar una charla en el 2016, los seminarios en el IMAL, Hugo me preguntó cuántos alumnos tenía la Universidad de San Pablo y yo no sabía, entonces busqué esa información y la Universidad de San Pablo tiene 59.097 alumnos en cursos de grado y 38.228 alumnos en cursos de posgrado. Ahora sí, me vine preparada con esa información. Entonces, en el año 2009 empiezo el doctorado, ahora con Paloma ya un poquito más grande, y con una beca un poquito más robusta, tenía más condiciones financieras y también, como ella era más grande, de empezar a participar, de volver a participar en eventos, porque de aquella UMA en 2003 yo no había hecho nada más, no había participado más en eventos de matemáticas. Vuelvo acá de nuevo con TT, que no vino. Esta es un Elena en el año 2010, que fue el primer evento que yo vuelvo a participar después que Paloma nace. Y lo que quiero decir con esto es que cuando uno tiene un hijo en el medio de la carrera académica, en esos primeros años queda como un vacío en el currículum, porque no producís, no tenés paper publicado, no participás de eventos, entonces te queda algo como, ¿qué pasó acá? ¿Qué hiciste en este tiempo? ¿Por qué no hay nada en tu currículo? Y después vuelvo con eso más al final de la charla. ¿Ok? Entonces, bueno, acá las imágenes son Paloma, en el Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de San Pablo, ya en el año 2013, era esto. Ese fue el día de mi defensa, esa es mi orientadora Irina, y la tesis que defendí en el año 2013 tenía como títulos de formaciones e isotopías de álgebras de Jordan, que si te da tiempo hablo después, pero me parece que ya me estoy recontra pasando el tiempo, me parece que no voy a conseguir hablar. Euge, van 23 minutos recién. Bueno, pero todavía falta. Bueno, dale, metele. Estamos en el 2013, Marce. Bueno, entonces, seguimos. Defiendo acá. La tesis sí da tiempo, hablo un poquito sobre qué son deformaciones, qué son álgebras de Jordan y demás. Si no, quedará para otra charla. Y bueno, termino acá mi doctorado y empiezo inmediatamente en el año 2014 el postdoctorado también en la Universidad de San Pablo, en el Instituto de Matemática y Estadística. Acá son algunos eventos de los cuales participé durante mi postdoctorado. Algunos Paloma me acompañaba, terriblemente aburrida, pobrecita, pero bueno, no nos quedaba otra. Y también yo sigo con el estudio de las álgebras de Jordan, estudio lo que son las variedades de álgebras de Jordan, y empiezo a trabajar con superálgebras de Jordan, y la idea es determinar cuáles son excepcionales o especiales, que de nuevo voy a hablar, si da tiempo, al final sobre eso. ¿Ok? Entonces hago mi postdoctorado de 2014 hasta 2016. Y el 2017 es un año terrible, porque yo estoy sin beca, sin trabajo, sin absolutamente nada, no aparecía concurso, no aparecía nada para hacer. Entonces un año que estuve literalmente desempleada, hasta que en diciembre de ese año aparece la posibilidad, aparece un concurso en una universidad en Curitiba. Me presento a ese concurso. Claro, la ciudad quedaba, para que tengan una idea, de San Pablo a Curitiba hay más o menos la misma cantidad de tiempo de viaje que de Santa Fe para Buenos Aires. Entonces era bastante lejos de donde yo vivía, de donde estaba mi marido y mi hija. Y bueno, pero yo estaba desempleada, estábamos como desesperados, algo había que hacer. Y bueno, apareció ese concurso, yo paso ese concurso para profesor adjunto en la Universidad Federal de Paraná. Paraná es el estado cuya capital es Curitiba. Curitiba es esta ciudad hermosa que me encantó, así cuando la vi me enamoré de Curitiba.
Y bueno, me vine a vivir acá. Ahora en este momento estoy en Curitiba. Solo para que tengan una idea, acá está en el mapa también. Colocamos acá la ciudad de Curitiba. Queda bastante lejos de San Pablo. La universidad no se ve, pero está acá en 13º lugar. ¿Se llega a ver? No, ¿no? Acá abajo. La Universidad Federal de Paraná. En el ranking está bastante, se puede comparar con la Universidad de Buenos Aires, la posición. Los números de la Universidad Federal de Paraná. También tenemos entre alumnos de cursos de grado y de posgrado 29.594 alumnos. ¿Sí? Y bueno, empiezo a trabajar desde el 2018 hasta la actualidad. Soy profesora adjunta en el Departamento de Matemáticas, sector de Ciencias Exactas de la Universidad Federal de Paraná. Este es el predio histórico de la universidad que le da la cara al logo, aquí está abajo. Este es el sector de Ciencias Exactas, donde está el Departamento de Matemática, en el tercer piso. Tenemos acá también Departamento de Física, Matemática, Química y Expresión Gráfica, que están dentro del sector de Ciencias Exactas. Acá está Paloma, en un día bastante histórico, podríamos decir, de la universidad, donde estábamos inaugurando ese cartel que decía en defensa de la educación. En realidad había sido colocado un cartel que decía en defensa de la educación, y de repente en una manifestación a favor del gobierno Bolsonaro, los manifestantes arrancaron el cartel, lo destrozaron, y el cartel lo único que decía era en defensa de la educación. No criticaba a nadie, no tenía bandera política, no tenía absolutamente nada. Lo único que estábamos diciendo era que estábamos defendiendo la educación. Y ese acto de arrancar el cartel, de romperlo, un cartel que defendía la educación, tuvo bastante repercusión a nivel nacional. Entonces varias otras universidades empezaron a poner carteles de defensa de la educación en sus fachadas también, como la nuestra, y se armó un acto de inauguración de un nuevo cartel en defensa de la educación, donde fuimos con Paloma, y fue bueno, un acto bien bonito, y el cartel quedó ahí por varios años más. Un momento bastante lindo para nosotros vivirlo ahí en persona, digamos. Y bueno, aparte de eso, ¿qué les quería comentar? Esto de acá, esta foto, ¿qué tendrá que ver esa foto de acá? Esta foto es algo característico de la Universidad Federal de Paraná, que es la bienvenida que se le da a los ingresantes. A todos los alumnos que ingresan a cualquier curso de la universidad se hace lo que se llama el baño de lama. ¿Qué es esto? Simplemente es barro, lama, que se los invita, y los estudiantes felices por haber ingresado en la universidad pública se enchastran, se ensucia, el rector está presente en esa fiesta, y bueno, es un día, una conmemoración muy linda y es muy característica. Se hace todos los años ese baño de lama, menos este año que por la pandemia ese baño de lama fue virtual. No cada uno se embarró en casa. Gracia. ¿Cómo? Cada uno se embarró en casa. No sé bien cómo fue, pero bueno, no debe haber tenido la misma gracia que estos baños de lama presenciales. Pero bueno, es una característica de la UFR, por eso me gustó poner ahí esa imagen también. Y bueno, siguiendo acá. Estos son, acá, porque algunos de los proyectos de extensión, como les comentaba antes, de la importancia de esa extensión que tenemos en el Departamento de Matemáticas, diferentes formas de divulgar lo que se hace en la matemática, nosotros tenemos polos de entrenamientos para olimpiadas, por ejemplo. O sea, buscamos alumnos de colegios secundarios, nuestros alumnos le dan clases, los preparan, eso se hace, por ejemplo, los sábados, y los preparan para las olimpiadas. Entonces, bueno, hay varios proyectos, no voy a hablar de esos que están acá, porque voy a hablar de 3 específicos, de los cuales participé específicamente. Estos son los cursos que nosotros tenemos acá en el Departamento de Matemática de la UFR. Tenemos el profesorado y la licenciatura en Matemática, tenemos la licenciatura en Matemática Industrial y el
posgrado en matemática y matemática aplicada, tanto en niveles de maestría como de doctorado, ¿no? Son los cursos que tenemos acá. Y de los proyectos que quiero hablar específicamente, son estos de acá. El primero es el proyecto Honors, que consiste en lo siguiente: nosotros como departamento de matemáticas de la universidad le damos las disciplinas básicas a todos los cursos del Centro Politécnico, que incluye todo lo que es exactas, física, matemática, química, expresión gráfica, computación, y todas las ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería industrial maderera, todas las ingenierías que se les puedan ocurrir. Nosotros les damos los cursos de cálculo 1, 2 y 3, álgebra lineal y geometría analítica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al principio del semestre, nosotros tenemos una clase particular de cálculo 1, donde tomamos una prueba a todos los alumnos, que claro, los que tengan interés, a los que les guste la matemática, no necesariamente el curso de matemática, y que tengan interés en hacer ese cálculo, que es un poco más difícil, un poco más desafiante, que el cálculo común que ellos tendrían en su curso. Entonces le damos un cálculo 1 bien difícil, con muchas demostraciones, con ejercicios más difíciles, complicadas, pruebas más difíciles, todo, y se hace esa prueba, y pasan 30 alumnos que van a hacer ese cálculo 1, que para ellos va a ser aprobado como el cálculo 1 de su carrera, pero ellos lo van a hacer en un nivel un poquito más elevado. Después que termina ese curso, se hace una entrega de certificados a las familias, todos vayan a recibir esos diplomas de que esos alumnos hicieron ese curso de cálculo 1 en el proyecto Honors. Y acá estamos. El rector de la universidad está presente, el prorector de graduación también, vicedirectora del sector de ciencias exactas, jefe del departamento de matemáticas, y yo, en mi segundo año en la universidad, sentada al lado del rector, entregando los diplomas para los alumnos. Para mí eso fue algo muy, muy importante, poder participar de ese proyecto. La experiencia fue increíble, la verdad, que trabajar con un grupo de 30 alumnos súper interesados y que se envuelven y que preguntan y que quieren saber más y que de repente te están preguntando cosas que vos no tenés idea, fue la experiencia, o sea, para mí fue lo mejor hasta ahora, en estos años de profesora, haber dado clases en ese curso. ¿Y cuál es la parte interesante? Que a través de esas materias que damos en el proyecto Honors, alumnos que estaban haciendo algunas ingenierías o otros cursos, se dan cuenta que realmente lo que les gusta es la matemática y vienen a hacer el curso de licenciatura en matemática con nosotros. Ya nos pasó de haber alumnos del curso de medicina que largaron la medicina y fueron a hacer matemática después de haber hecho una materia por el proyecto Honors. El otro proyecto que participé, que se llama Meninas na Matemática, o sea, son chicas en matemática, era un proyecto exactamente para incentivar a las adolescentes, a las mujeres, a las niñas, a que sigan las carreras, la carrera de matemática. Ese proyecto específicamente, nosotros teníamos como un contrato, una conexión con 5 escuelas públicas de Curitiba, y en cada una de esas escuelas había 3 nenas, 3 meninas, que recibían una beca de iniciación científica junior para trabajar en algún tema de matemática a través de nuestro proyecto. Y la idea era incentivarlas para que después siguieran esa carrera. Conseguimos que algunas de esas nenas de escuelas públicas fueran para la carrera de matemática, pero otras fueron para otras carreras de ciencias exactas, pero igual era el objetivo del proyecto también, ¿no? Porque a veces, como estaban en escuelas públicas, no tienen mucho incentivo a seguir carreras universitarias, por lo menos acá, en Brasil. Y bueno, y de ese proyecto yo participé como orientadora de la iniciación científica de una alumna de la facultad, no de esas de las escuelas. También participaban 3 alumnas de matemática. Esta es mi alumna acá, Ana Flavia. Yo orienté un proyecto de iniciación científica con ella sobre álgebra genéticas, y después nos presentamos nuestra investigación en un evento de iniciación científica que se hace en la facultad, y ella ganó el segundo lugar
dentro de los temas de álgebra. En el área de álgebra, nuestro proyecto de iniciación ganó el segundo lugar, y ella era mi alumna, entonces, a través de este proyecto de meninas en la matemática. Euge, sí, ya me ¿te pasó. parece 5 minutitos más? Dale. Dale. Termino con esto acá. Y el otro proyecto que participé fueron las Olimpiadas Paranaenses. Como dije, Paraná es la provincia donde está Curitiba, entonces eran unas Olimpiadas a nivel provincial, en las cuales participé elaborando las pruebas y corrigiendo las pruebas en el año 2018 y 2019. Y para terminar, vuelvo con la idea que había parado sobre mi vacío que todo eso provocó en mi currículum. Tenemos este grupo, un movimiento que se llama Parent in Science, que es un grupo de padres y madres que son científicos y que a partir del año 2017 se juntaron y empezaron a recaudar, recolectar datos sobre las mujeres que trabajan en la carrera de investigación, que están haciendo maestría, doctorado, que tienen hijos, y cómo eso afecta su carrera, porque había muchas informaciones de otros países, pero no había datos específicos de Brasil. Entonces este grupo se junta, empieza a recolectar todos esos datos, y llegan a esta conclusión. Este gráfico acá, por ejemplo, muestra la tasa de publicación por año de las madres hasta el momento que tiene hijos, cómo esa tasa cae, y por más que hayan pasado 5 o 6 años del nacimiento de ese bebé, no se recomponen, no llegan al punto de donde habían parado antes de ser mamás. Entonces, con esas informaciones empiezan a hacer un montón de movimientos, de políticas. Lo que quieren ellos es mantener a las mujeres que están haciendo maestría, doctorado y que tienen hijos, que se mantengan en la carrera, que no larguen, que no dejen, incentivarlas de alguna forma, y empiezan a hacer todo un movimiento. Y lo que ellos consiguen a partir del 15 de abril de este año 2021 es que en los currículum del sistema LATES, que es una plataforma donde están todos los currículums de todos los investigadores y alumnos de posgrados de Brasil, que es que el currículum que todo el mundo considera, o sea, si vos tenés que pedir una beca, vos mandás el link de tu currículum LATES, consiguieron que en ese currículum se agregue un campo que es la licencia por maternidad. Si tuviste licencia por maternidad, pones desde cuándo hasta cuándo duró esa licencia, y eso tiene que ser llevado, tomado en cuenta cuando te van a dar una beca o algo, que en ese periodo que vos tenés ese vacío en el currículum, en realidad tuviste un bebé y estabas dividiéndote entre la carrera y la maternidad. Eso recién empezó a ser considerado en los currículos en Brasil a partir del 15 de abril de este año. Y bueno, el resto de acá no es necesario, era solo eso que quería comentarles. Acá está mi currículum LATES con mis 14 días de licencia de maternidad, pero por lo menos después de 16 años pude justificar por qué estaba ese vacío, ese blanco en el currículum en una cierta cantidad de años, ¿no? Y esas son algunas de las fuentes de los gráficos que mostré en el slide anterior, y con esto termino la parte de... No dio tiempo para hablar de la parte de investigación, pero bueno, otra vez me invitan de nuevo para otro seminario y les cuento. Dale, Euge, le agradecemos. Muchas a gracias. Si quieren puede habilitarse los micrófonos. Gracias. Igual si a la gente acá le quedó alguna pregunta acerca de lo que es, sobre todo a los estudiantes de acá, sobre lo que es un superálgebra de Jordan, que yo probablemente no lo voy a entender, me pueden preguntar. Dale. No se quede con vos. Dale. Pero Sí. habilito a que quien tenga ganas, habilite el micrófono y le haga una pregunta a Eugenia, de quienes nos tenemos que retirar en breve. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ser acá de los que están en el aula, o de los que están acá online. Bueno, yo hago un comentario mientras alguien va pensando si tiene alguna pregunta para Euge. Yo suelo decir que Euge para mí fue la primera persona que habló de un intercambio. Yo terminé yendo a Unicam también, pero bueno, digo, qué importante a veces, hoy capaz que es más común, pero en ese entonces por ahí había muy poco de boca en boca, y inclusive había un docente acá en la facultad que ahora ya
no está más en la facu, que es Roberto Macías, que él trabajó muchos años en la UNICAM, y así todo, yo ni sabía de qué era la facultad, y bueno, hasta que Euge no fue, yo no supe de esa beca, yo la pedí porque ella la pidió, y Siempre no sé, confiando en exagero, Marce. pero bastante gente que vino después también pidió esa beca porque se fue corriendo un poco. Entonces, no, lo que yo te quería preguntar a partir de eso era si vos sabés si la UGM, que yo nunca vi, tiene becas para ir a Curitiba, por ejemplo. No sé específicamente, vos sabés que esa parte no sé, porque, bueno, nuestros alumnos hacen intercambios con otro proyecto que se llama Ciencias Sin Frontera, que es más de Brasil específicamente, y es como que es el más conocido acá. Entonces no te sabría decir si la AUGM todavía tiene esos intercambios con Curitiba específicamente. Eso no sé. Bueno, alguien que... Me gustaría aclarar también que la primera que se fue al intercambio fue la PAME, antes que yo. Ah, mirá, se fue la... Ah, cierto que la PAME yo no conocía yo, tanto. la PAME, primera. La conocí más tarde, mirá. Y ella fue la que me incentivó también a ir. Todas mis dudas yo se las preguntaba Gracias, a ella PAME. y todo. Fue la PAME. Ahora, fue ¿quién le dijo a la PAME? Ahora vamos a ir rastreando hasta que lleguemos a Roberto Macías. ¿Alguien tiene una pregunta que quiera habilitar el micrófono, cámara, lo que quiera? Bueno. Lo que sí sé que existe ahora es el programa Escala, pero en vez de la escala estudiantil, Escala para profesores. Profesores sí. También pueden hacer intercambios por la UGM, pero no te sabría decir si en Curitiba tenemos bueno, para la próxima charla. Es una cuestión de averiguar. Para la próxima te lo los datos de la de San Pablo para esta charla. Traje los datos que debía hace 5 años atrás. Ya que dijiste que es tan linda la facu, ahora queremos ir todo, la ciudad digo, queremos ir todo para allá. Sí. Bueno, entonces te dejamos ahora, le agradecemos una vez más, se habilitan los micrófonos y la dejamos acá con los estudiantes a la Euge. Muchas gracias. Gracias. Puedes cortar la grabación.